Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos posturas es la correcta? Porque vemos que por un lado Dios nos hace una advertencia, que si pecamos voluntariamente, hay solamente una horrenda expectación de juicio y de fuego que devora a los adversarios de Dios, y que si el justo, es decir, el que ha vivido una vida recta y ha hecho las cosas bien, se aparta de su justicia y cometiere pecado, no le es tomado en cuenta las cosas buenas que hizo, sino que por el pecado que cometió, por él morirá. Y por otro lado, dice que fuimos predestinados para ser santos, es decir, apartados de pecado, de toda mancha, ser adoptados como hijos de Dios, ser partícipes de la gloria eterna. Y eso nos da la seguridad de que nada nos puede separar de ese amor de Dios, porque Él es nuestro Padre y poseemos una vida eterna que no se puede perder porque fuimos predestinados para ser partícipes de esa gloria eterna, es decir, de tener la salvación eterna y la gloria eterna en unión con Dios. Entonces la pregunta es, ¿fui yo? ¿Soy yo el que decido mi salvación en base a mis acciones y por lo tanto por mis pecados puedo perderla para siempre? O por otro lado, no puedo perder nunca porque fui destinado para alcanzar la salvación y no existen circunstancias presentes ni futuras que me la puedan arrebatar. Porque aparentemente aquí en estas dos existe una contradicción. ¿Cuál de las dos es? Pues déjame decirte que la respuesta es las dos. Las dos al mismo tiempo. Para poder entender cómo funcionan las dos al mismo tiempo, tengo que entender cómo llevó a cabo Dios el proceso de predestinación. ¿Será acaso que el Señor agarró papelillos con los nombres de todos nosotros y los tiró para arriba y dijo, los que caigan de este lado se salvan y los que caigan de este lado se pierden? O dijo, este me cae bien, este sí, este no. Fue una elección de esa forma. Para poder comprender la elección de Dios dentro de lo que es la predestinación, vamos a tener como texto base, el texto que nos conecta la predestinación con la elección, un texto que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 29. Dice de esta manera, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios antes de que tú y yo existiéramos, ya nos conocía. Ya conocía nuestra vida, ya conocíamos todo lo que íbamos a hacer. Dios sabía quién iba a ser fiel hasta la muerte. Dios sabía quién iba a caminar por un tiempo y después se iba a apartar del camino de la verdad. Dios sabía quién iba a ser sincero y quién iba a ser un hipócrita. Quién iba a ser y quién lo iba a negar. Entonces, vemos allí por lo menos, si ponemos por ejemplo a Judas y llegar el momento del juicio, si nos basamos en el concepto de la predestinación de una manera arbitraria, Judas pudiera decir, Señor, tú no me puedes condenar a mí, porque tú me predestinaste, yo ya estaba escrito que yo era un hijo de perdición, hasta el punto de que Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús cuando oró por todos nosotros, los que habíamos de creer, por la palabra de que era predicada, dijo, ninguno de ellos se perdió, sino el que ya estaba perdido. Es decir, no perdió la salvación Judas, ya la tenía perdida. De hecho, en Juan 3:17 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo? Desde antes, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Judas pudiera decirle, Señor, tú no me puedes condenar porque yo ya fui predestinado para no perderme. Y el Señor le puede decir, para perderme, perdón. Y el Señor le puede decir, Judas, yo siempre te ofrecí mi amor, yo siempre te di todo igual que a los otros discípulos y apóstoles, pero yo sabía que tú nunca ibas a creer en mí,
Nunca tu corazón iba a ser transformado por el poder de la palabra. Nunca ibas a dejar de ser un mentiroso, un hipócrita y un ladrón que te robabas el dinero de la bolsa. Y como yo ya lo sabía, yo te predestiné para destrucción, porque yo ya sabía qué ibas a elegir tú y qué ibas a decidir en tu vida. Vemos entonces textos como en Romanos 9, capítulo 9, del verso 9 al 23, donde se manifiesta este proceso de predestinación y de elección de Dios. En el verso 9 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Recordemos que eso fue cuando los ángeles visitaron a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo. ¿Cuál hijo? Isaac. Verso 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió de uno. ¿De quién? De Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido. ¿Quiénes? Esaú y Jacob, los dos hijos de Rebeca y de Isaac. Ni aún habían hecho ni bien ni mal. Y para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. O sea, Dios ya había predeterminado que iba a elegir a Jacob en lugar de Esaú, aunque Jacob era el menor. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo es posible que antes de nacer Dios ya aborreciera a Esaú y amara a Jacob? Porque Dios ya sabía que Jacob iba a ser un hombre que, aun con todas las debilidades que pudiera tener, iba a amar a Dios genuinamente y iba a enderezar su camino, iba a permanecer fiel hasta la muerte. Mas sabía que Esaú iba a ser solamente un carnal, que iba a vivir del hedonismo, del placer y de buscar de forma egoísta su propio bien. Diremos pues en este caso que Dios es injusto. En ninguna manera, porque Él de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Pero ¿de quién quiere tener misericordia? Podemos preguntarnos, porque una vez me hice esa pregunta. La palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dios quiere tener misericordia del misericordioso, pero también puede tener misericordia de quien Él quiera, porque Él es soberano y absoluto, pero Él es justo y Él es amor. Vemos entonces que Dios se ubica en la eternidad, y desde la eternidad, conociendo previamente todo lo que iba a ocurrir y la vida de cada ser humano, como dice el Salmo 139, antes de que la palabra la diga, ya estaba mi palabra, ya estaba en tu boca. Y en tu libro estaban escritos todas las cosas sin que faltare ni una sola de ellas. A esos que conoció, los predestinó. A esos que predestinó, en algún momento de su vida los llamó. A esos también los justificó, los santifica, haciéndolos conforme a la imagen de su Hijo, y los glorificará en el momento de la venida de su Hijo. Esto tiene que ver con lo que es el proceso de redención. Y si quieren ahondar un poco más en lo que es el proceso de redención, les recomiendo un video que hice que se llama La salvación, la redención total, donde hablo específicamente del proceso de redención de forma detallada. Entonces, surge una pregunta. Si ya entendemos que fuimos predestinados para alcanzar gloria eterna, y que hay unos que no fueron predestinados por Dios en base a la elección de Dios, sabiendo de antemano lo que cada persona iba a elegir, la pregunta es: ¿puede perder la salvación alguien que ha sido predestinado? Para esto lo analizaremos en el contexto de un caso que se narra en 1 Corintios 5, del 1 al 5, donde se habla de un caso de inmoralidad. Pablo dice de esta forma: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Es decir, dentro del grupo de los corintios, de la iglesia de los corintios, había un presunto cristiano que estaba en fornicación. Y tal cual que aún ese tipo de fornicación, dice Pablo, ni se nombra entre los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios. Tanto que uno
o él tenía por mujer a la mujer de su padre, es decir, tenía relaciones con la mujer de su padre. Dice verso 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien lamentaros para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice Pablo entonces, ciertamente yo, ausente en el cuerpo, es decir, él no estaba presente en ese momento, todo esto fue por carta, pero presente en el espíritu, ya presente, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y este es el juicio que hizo sobre este joven, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder del Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Si lo dejamos hasta allí, pudiéramos decir que este joven, al ser entregado a Satanás, estábamos hablando de que pierde su salvación, porque los pecados que cometió determinan que él decidió caminar en el camino del mal. Pero cuando él dice se ha entregado a Satanás, está hablando de que ese joven debe ser sacado de la comunidad de la fe, es decir, excomulgado, que salga afuera y echado de la iglesia. Pero en el verso a continuación dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y nos preguntamos, ¿cómo es que habla de que se ha echado a Satanás para la destrucción de la carne, pero habla de que al fin su espíritu sea salvo el día del Señor? Bueno, el apóstol Pablo en su espíritu ya había recibido revelación de que este hombre era un verdadero cristiano, y que así como cuando Jesús narró en Lucas 15 sobre sobre el hijo pródigo que le pidió al padre su herencia y se fue y gastó todo con prostitutas, una vida licenciosa, y luego estaba comiendo algarrobas, o deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Él se arrepintió y dijo, oh, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre mío, y fue a su padre, y su padre lo recibió y lo perdonó, y él volvió otra vez a recibir. Él sabía, el apóstol Pablo, que este joven ya había sido predestinado por Dios para tener salvación. Sin embargo, por su pecado tenía que entrar en la disciplina de Dios, y en la disciplina de Dios es duro caer en las manos siendo hijo, porque Dios al que ama disciplina, y eso tenía que ver con ser entregado a Satanás. Tanto que en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, Pablo habla de cómo este joven es otra vez restituido, incorporado de nuevo a la comunidad de la fe. En el verso 5 del capítulo 2 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la causó solo a mí, está hablando de este joven, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona la represión hecha por muchos, es decir, ya no lo castiguen más, no lo reprendan más, dice Pablo, verso 7. Así que al contrario, vosotros más bien no debéis perdonar y consolarle para que no sea consumida de demasiada tristeza. Es decir, este joven estaba ya sufriendo, ya se había apartado del pecado, se había arrepentido, pero ellos seguían ejecutando la disciplina y teniéndolo aparte. En él estaba una tristeza, esa tristeza que dice en 2 de Corintios 2 del 7 al 9, que dice así, porque la tristeza que es según Dios, que es la que estaba experimentando este joven, la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mas la tristeza del mundo produce muerte. Esa fue la tristeza que recibió Judas. Judas en ningún momento se arrepintió. Judas sintió remordimiento, y ese remordimiento lo llevó a quitarse la vida y a morir. Mas la tristeza en Dios hace que uno vuelva el corazón a Dios y le diga, Señor, he pecado contra ti. Como hizo David, límpiame de mi pecado y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí un nuevo corazón y espíritu noble me sustente. Ese es el arrepentimiento que viene a través de un proceso de tristeza, como le pasó a este joven. Entonces, vemos que
Como dice segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Para que persevere puede pasar como el hijo pródigo, a lo mejor mucho tiempo. Eso solamente lo sabe el Señor. No somos quienes para juzgar quién es y quién no es. Pero veamos que primera de Juan 2:5 dice que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, si el que persevera, si tiene al Hijo, tiene la vida. Y si el que no persevera, es porque no tiene al Hijo, es decir, no tiene la vida. Es decir, nunca perdió la salvación, nunca la tuvo. Es decir, se tiene o no se tiene. Mateo 7 nos habla de aquellas personas que caminan en una creencia cristiana, que caminan en el camino de la fe y aparentemente son cristianos. En verso 21 dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tengamos en la mente esta palabra nunca os conocí, porque en Juan 10 del 27 al 29 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, si le está diciendo, nunca os conocí, le está diciendo, ustedes nunca fueron mis ovejas, porque a mis ovejas yo las conozco, pero a ustedes nunca los conocí. Y a los que yo conozco le dice, ellas me siguen, mis ovejas, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Es decir, no pierden su salvación, porque la tienen. Y nadie las arrebata de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Podemos decir entonces que Dios nos hace una advertencia, que si hemos muerto junto con Cristo al pecado, no debemos de jugar con el pecado, ni tampoco debemos de juzgar a nadie. Porque Dios sabe el proceso que tiene con la vida de cada uno. Solo podemos orar e interceder por aquellas personas que han caído para que se levanten y Dios los levante. Y si somos nosotros los instrumentos, porque esto es importante aclararlo, cuando somos predestinados no tiene que ver nada más con alcanzar salvación. La predestinación tiene que ver con buenas obras preparadas de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Y a lo mejor en esas obras está ayudar a aquellas personas que han caído a que vuelvan al camino del bien y enderecen su camino y se decidan a seguir fieles al Señor hasta el final. Y aún eso lo sabe Dios desde antes del proceso de predestinación para ti y para mí. Hemos también, como advertencia, entrado en la disciplina de Dios. Y si entramos en la disciplina de Dios, Dios no va a permitir que juguemos con el pecado. Dios va a hacer todo lo necesario como hijos suyos para enderezar nuestro camino y para que el amor y el don que por medio de Cristo Él nos ha dado no se pierda en nosotros. También Dios nos advierte que hay una salida de escape a la tentación y es apartarnos del camino del mal y es buscar con todo nuestro corazón a Dios. Pero también tenemos el derecho de arrepentirnos, el privilegio de saber que aquel que derramó su sangre en una cruz conoce nuestro corazón y tiene misericordia de nosotros porque Él vivió en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Él nunca cometió pecado ni hubo engaño en su boca, pero Él tiene una provisión de vida eterna y tiene una provisión también de la sangre que nos limpia de todo pecado.
Si alguno ha cometido pecado, puede venir a Él, y aún dice la palabra que si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, pasarán a ser como blanca lana. Dios desea perdonarnos, limpiarnos y restaurarnos. En conclusión, podemos decir que la salvación no se pierde, porque la salvación la tienes o no la tienes, y nadie puede perder lo que nunca ha tenido. Pero hay que vivir como si la pudiéramos perder, porque el saber si se tiene o no se tiene, eso solamente lo sabe Dios. Y el Espíritu que está dentro de ti, dentro de mí, que da testimonio si somos hijos de Dios. Nuestras acciones y decisiones determinan nuestro destino, porque todo lo que sembramos lo cosechamos. Ese destino ya es conocido por el Señor, garantizado y predeterminado por Él desde la eternidad. Que Dios les bendiga. Solo voy a hacer una pequeña oración a aquellos que han caminado en el camino de la fe y que se han apartado y que han llegado a pensar de que ya no tienen esperanza. A los pies de Cristo siempre hay esperanza, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Porque si te arrepientes de tu pecado, fiel es Dios y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, tú que conoces desde la eternidad el corazón de cada ser humano, tú conoces qué va a decir nuestros labios, qué acciones vamos a tomar. Por eso nos invitas a no hablar en soberbia, sino a hablar en humildad, reconociendo nuestra dependencia de ti, que debemos de vivir con el temor de tu nombre, Señor, y vivir, Señor, agarrados de ti, porque nadie conoce el presente. Solo podemos sujetarnos a tu mano y pedirte que tengas misericordia. Yo te pido por aquellos, Señor, que han caminado en tu palabra, pero se han apartado, Señor, que en su corazón ha habido dudas y han perdido para siempre su salvación. Señor, no podemos perder lo que no hemos ganado. Lo ganó fue Cristo. Cristo fue el que le costó su vida. Yo te pido para aquellos, Padre, que tú les des la convicción de arrepentimiento, de pecado, de justicia y de juicio. Y dile al Señor estas palabras, si deseas reconciliarte con Él. Señor mío y Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No te conocía, Señor, o creía conocerte, pero en este momento yo me acerco a ti. Te pido que me laves y me limpies con la sangre de tu Hijo. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, Señor, y dame el poder de tu Espíritu Santo para vivir en santidad, para vivir apartado del mal y para buscar hacer tu voluntad. Yo te doy gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por el amor tan grande que tienes por mí, al darme vida eterna y al concederme el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús, estoy en tus manos para la eternidad. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios les guarde.